Bueno, nos encontramos con el doctor Gonzalo Andina. Él es médico, cirujano, pediatra, trabaja con terapia neural y lo invitamos puntualmente porque compartimos el Congreso de Terapia Neural y a mí me gustó una respuesta que la quiero compartir con ustedes, que cuando nos presentan y escucho que sos... Voy a saludarte. Bienvenida al programa. Muchas gracias. Escucho, Gonzalo, que sos pediatra de terapia neural. Lo primero que te pregunté, Gonzalo, ¿pero pinchás a los niños? Y quiero que contestes lo que me contestaste, porque realmente me impactó mucho. Bueno, ante todo, muchas gracias por invitarme a estar en tu programa. No sé de todas las respuestas que te di, cuál puede haber sido la que más te impactó. Que trabajás en el hospital con terapia neural. Pero yo siempre le digo a la gente de que uno viene de una línea ortodoxa, de una línea del conocimiento, de una línea del estudio científico, en el cual uno se prepara para realizar determinadas actividades. Como cirujano infantil he producido durante toda mi carrera innumerables cicatrices y el descubrir en la terapia neural el tratamiento de la cicatriz, el tratamiento de la lesión que queda en el cuerpo, y no solo en el cuerpo, sino que queda grabada en un sistema nervioso vegetativo, me comenzó a llamar a corregir todos esos procesos, y a través de la terapia neural fue una excelente manera de poder realizarlo. El pinchar chicos, si bien es muy difícil porque el chico de por sí le tiene miedo a la bata del médico, le tiene miedo a la situación, le tiene miedo a un consultorio, porque no es el ámbito normal de una criatura. El ámbito normal de una criatura es desenvolverse en su domicilio, en la escuela, y no encontrarse hospitalizado, ni encontrarse enfermo, sin saber lo que le pasa, y muchas veces la praxis médica termina siendo una fuerte agresión para el chico, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista psicológico. Claro. Lo sometemos muchas veces a praxis en las cuales el chico, sin explicación alguna, se ve en medio de una camilla. Entonces, a partir de tu pregunta con el pinchar un chico, uno tiene que estar en comunión con lo que está haciendo, con lo que le quieres brindar al paciente, con la buena intención de generarle un cambio para bien, y lógicamente acá interviene el familiar. Claro. Es decir, el chico por sí mismo no lo va a entender hasta después de haber recibido la terapia neural. ¿Qué significa esto? Que si yo le pidiese a un paciente pediátrico su anuencia para pincharlo, la respuesta es lógica, y la respuesta es lógica de cualquier persona, no solo de un chico, sino que por su raciocinio el chico diría no. Muchas veces tenemos que charlar con la mamá, convencerla a la mamá, charlar con los colegas de qué es lo que vamos a buscar a través de la terapia neural. La terapia neural no va a ofrecerle ningún beneficio diferente al de la buena intención que uno tiene en realizar la praxis. Es decir, que a partir de ese momento nosotros comenzamos a trabajar con la mamá, con el papá y evidentemente con el chico. O sea, estoy convencido de que la enfermedad del chico la arrastra la familia, no solamente el chico. Sabés que es muy interesante lo que decís desde el punto científico que te estoy escuchando, Gonzalo, porque como decodificadora biológica, cuando hay un problema de salud con una criatura, hasta los 7 añitos, que es el primer ciclo, se trabaja con la mamá y el papá. Y qué bueno lo que acabas de decir, porque si la terapia neural ayuda a los procesos, hablemos que primero que no duele tanto como uno cree, ¿no? Porque en realidad es una anestesia, es mucho más no dolorosa como otras inyecciones. Pero es cierto que si uno
trabaja el grupo familiar, especialmente la energía de la mamá y del papá, que estén convencidos, ¿no? Ayuda al proceso de sanación. ¿Y en qué casos, por ejemplo, en una apendicitis, trabajás? ¿Cuándo colocas la terapia neural? Bueno, ante todo me gustaría aclarar qué es la terapia neural. Perfecto. ¿Qué es la terapia neural o cuál es el concepto de terapia neural para que los padres puedan entender, o mismo la sociedad pueda entender de esta praxis que hoy, digamos, se va poniendo día a día en más conocimiento? La terapia neural es la aplicación de un anestésico en una forma diluida de tal manera que no cumple un efecto anestésico, sino que esta sustancia tiene una característica de poseer una bipolaridad. Esta bipolaridad, cuando es introducida en una determinada zona del cuerpo, lo que va a producir es una estabilización de la membrana celular, que es la que mayormente siempre se despolariza ante una enfermedad. Okay. Nosotros tenemos de por naturaleza que nuestra polaridad en la célula es negativa, y cuando enfermamos por cualquier traumatismo, por cualquier enfermedad bacteriana, viral, cualquier lesión que sufre esa región, la célula se pone más electronegativa aún. Entonces lo que hace la terapia neural a través de la sustancia, que puede ser la lidocaína, que puede ser la duracaína o mismo la procaína, es buscar el efecto de corrección de esa carga eléctrica, y a partir de que se realiza la corrección de la carga eléctrica, inmediatamente comienzan a verse los síntomas de mejoría. Ahora, te voy a preguntar como preguntaría cualquier mamá o abuela que soy. Inyectas la procaína o lo que fuera y va buscando en todas las células. Hay un concepto, el concepto de la medicina, de la terapia neural y de la medicina neural en base al pensamiento neural, se basa fundamentalmente en el concepto de que nosotros no estamos hechos de una célula, sino que estamos hechos de una célula hermanada con otra célula, pero sostenida en un tejido conjuntivo, en un matrix. Es decir, que nosotros somos una comunicación desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Es decir, que cualquier evento que se produzca en cualquier parte del cuerpo va a repercutir también en cualquier parte del cuerpo. No necesariamente tiene que ser una localización aparente de una enfermedad en el determinado lugar visible. Entonces muchas veces nosotros, a través de la procaína, a través de la terapia neural, a través del pinchazo, lo que desencadenamos es una estabilización, y por consiguiente esa estabilización manda una orden al sistema nervioso vegetativo, quien es el que ordena luego todo el proceso de reorganización. Ok, y en el caso de cuando trabajas con operaciones programadas, ¿se hace antes? No. ¿Se hace después? Acá tenemos que separar dos ámbitos. Primero, la medicina ortodoxa, de la cual yo vengo, que es sobre todo la cirugía, en la cual estoy convencido de que hay situaciones de que el paciente sí debe recibir una atención quirúrgica. Cuando hemos llegado a ese extremo en el cual la medicina necesita o aporta la cirugía para la mejora del paciente, luego de este proceso yo creo que es importante la terapia neural. ¿Para qué? Porque nosotros, si bien corregimos una enfermedad o una malformación o un proceso inflamatorio a través de una cirugía o un procedimiento quirúrgico, también estamos produciendo un daño. Este daño, que es una incisión, un corte, una sutura, genera, lógicamente, una memoria del sistema nervioso central, y por consiguiente estamos generando a lo que en terapia neural vamos a llamar el famoso campo interferente. Es decir, que una cicatriz, un proceso de recuperación cicatrizal, va a ser primero un proceso inflamatorio y luego va a ser establecido como un campo interferente. Es decir, que hemos cortado nervios, hemos cortado terminaciones vasculares, y la cicatriz
que queda en el cuerpo de la persona claramente habla de que hay una marca. Y esa marca también queda registrada en el sistema nervioso vegetativo. Y cuando atendés a un paciente, en el caso de un niño que no tenga que ser un diagnóstico de operación, ¿se puede trabajar desde la terapia neural anticipando o ayudando a determinadas enfermedades? Bien, sí, la terapia neural es la búsqueda del equilibrio, lógicamente, ante una enfermedad. Nosotros no hacemos terapia neural, o la gente no viene enferma, sana al consultorio a hacerse terapia neural. Siempre la consulta viene por un problema de enfermedad, con un problema ya sea quirúrgico o no quirúrgico. Y abarca una serie de factores en el chico y en el adulto, que desde un dolor de panza repetitivo, desde factores en los cuales a través de la terapia neural nosotros vamos a tratar de llegar a intentar descubrir cuál es la causa originaria de esta enfermedad o de este desequilibrio. Entonces, a partir de ese momento, nosotros, con la terapia neural y la aplicación de procaína, vamos a buscar ciertos efectos. Ok. ¿Dónde trabajas? ¿Acá en Buenos Aires? Bueno, acá en Buenos Aires trabajo en el consultorio particular y trabajo en un par de sanatorios y en un hospital, digamos, de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está el hospital ante la terapia neural? ¿Está abierto tus compañeros, los otros médicos? Porque esto es muy importante también para abrir conciencia dentro de la salud pública, ¿no? Bueno, si bien la terapia neural es desconocida a nivel hospitalario, a nivel público, día a día se escucha de más colegas y de más compañeros que realizan la praxis, y el hospital es un excelente sistema para poder ofrecer la terapia neural. ¿Por qué? Porque es una terapia relativamente de muy bajo costo, que sí lleva mucho tiempo de análisis, es decir, comienza a recuperar la esencia de lo que era el médico de familia con respecto a la atención de cada paciente, es darle la importancia al paciente en lo que nosotros le llamamos la historia de vida, o sería la historia clínica del paciente. Entonces el hospital siempre va a estar abierto para esto, nunca va a haber ningún tipo de impedimento, primero porque no deja de ser un acto médico, no deja de ser, si bien se lo cataloga dentro de la medicina alternativa, pero la palabra clave dice medicina. No, aparte lo tienen que hacer médicos, no pueden ser Lo hacemos médicos, persona, sí. El concepto está muy claro, y la praxis que se realiza es la aplicación de un anestésico, también es un medicamento. Claro. Por consiguiente, esto está basado en hechos científicos muy importantes. Esto no es una terapia hecha al azar, sino es una terapia fundamentada en el conocimiento científico. Contame, Gonzalo, ¿cuándo hiciste el clic o te despertaste o descubriste esto y pensaste que el camino no era solo lo tradicional como médico cirujano, ¿no? ¿O cómo comenzaste? Contanos un poco la historia. Bueno, viene de muchos años atrás. Es decir, si la medicina fuese tan sabia y tuviese las soluciones mágicas al problema, existiría una sola medicina. Entonces mi planteo fue, ¿qué pasaba con la medicina tradicional china de 5.000 años de historia, con utilización de hierbas, de elementos naturales, con la aplicación de agujas? ¿Qué pasaba con la medicina ayurveda? ¿Qué pasaba con la homeopatía? Y cada una de estas ramas tenía resoluciones importantes para sus pacientes. ¿Por qué no podemos discutir de que hay gente que cura sus enfermedades con otro tipo de medicina que no sea la ortodoxa convencional? A partir de ahí comienza una búsqueda y un interés en descubrir en qué se basan las otras medicinas o en qué se basan las otras praxis como para... Y bueno, y el clic llega en el momento en que uno se da cuenta de que a pesar de la tecnificación, de la ciencia, de los avances científicos, como hablábamos hace rato,
la gente está más enferma. Hemos prolongado los años de vida, pero a expensas de personas que acuden 2 veces por semana a un consultorio o a distintos consultorios de distintos especialistas. Entonces, eso me hace pensar de que el proceso evidentemente tiene que tener seguramente otras alternativas. Y entre esas alternativas fui encontrando respuestas en varias cosas, como la acupuntura, como el tratamiento con el ozono, la ozonoterapia, y la terapia neural, que es la que me sedujo con este dejo científico claramente estipulado por los hermanos Huneke, ¿no?, en el descubrimiento de esta terapia. Claro. Uno va haciendo camino al andar, ¿no?, con este tipo de cosas. ¿Y cómo estamos los papás ante por ejemplo, papás que nunca han escuchado de esto y que tenés que hablarles y los ves cerrados y creen que la medicina o creen que el médico es Dios? ¿Se abren o hay que trabajarlos un poco desde algún lugar? ¿O ya vienen con un concepto distinto? Porque por ahí lo escuchan a través de la televisión, de la radio. Bueno, vamos a ser realistas. Sí. El padre acude a este tipo de consultas claramente después de los fracasos terapéuticos que tuvo con otras prácticas. Es decir, que en la búsqueda de todas estas prácticas, de toda esta curación a través de la medicina ortodoxa, no ha conseguido, entonces comienza su derrotero por todas las medicinas alternativas. Bueno, ahí quería llegar, porque la pregunta puntual ahora sería, ¿tenemos los papás que estar atentos a los distintos mensajes que el niño nos está diciendo para recurrir antes de que se enfermen? ¿O es ya una locura de pensar que un estornudo te va a producir una alergia o distintas cosas, ¿no? Porque esto sería bueno, tener que trabajar desde la prevención. ¿O con niños no? Sí, con niños más que nada. Okay. Más que nada, yo creo que si nosotros podemos corregir a temprana edad, por eso que mi propuesta de la terapia neural en niños, por eso la propuesta de no establecer el campo interferente lo más pronto posible o evitar los procesos inflamatorios que vayan a desencadenar el día de mañana, digamos, un campo interferente. Entonces, creo que es muy importante que el padre esté atento a cada uno de los síntomas, que hay muchos, pero que dentro de lo convencional uno los deja pasar. Entonces, uno se enferma muchas veces y la enfermedad es la mejor solución que nosotros tenemos para expresar que nuestro cuerpo nos está diciendo algo. A ver, esto es, no sé, el brillante de esta nota. Te digo realmente, Gonzalo, y gracias que lo manifestás, porque, y aquí viene mi función de abuela, te cuento, he escuchado que los niños ante un resfrío de 3 días, 4 días, donde el médico les dice esperemos con el antibiótico, esperemos a ver qué pasa, los papás se desesperan y exigen al médico que les dé algo para curarlos o para mandarlos rápidamente al colegio. ¿Cómo se escucha a un niño? ¿Y cuándo es grave y cuándo no? A ver si lo pudiéramos... Bueno, es compleja la pregunta. Yo creo que no hay mejor persona para escuchar a un niño que una madre. Okay. Es decir, que si el médico no escucha a una madre, menos va a escuchar a un niño. Entonces es muy importante, porque la madre es quien lleva, o el padre, quien lleva la consulta y nota los cambios que por más leves y momentáneos que sean, son notorios para los padres. El médico lo ve durante 20, 30 minutos y no va a evaluar si hay cambios o no. Mayormente nosotros vemos un paciente en enfermedad. Entonces, ¿quién nos transmite su historia de vida? ¿Quién nos transmite toda esta diferencia o toda esta evolución que tuvo el niño? Es el padre. El padre y la madre son fundamentales en este rol. Okay. Y trabajar con ellos en este momento también es importante. Y hacerles entender de que la enfermedad es necesaria. ¿Por qué?
porque sabemos claramente que después de una crisis, el chiquito se va a enfermar. Seguramente el niño va a tener un proceso patológico y luego va a venir la calma. Gonzalo, esta pregunta es difícil, pero quiero hacértela, la siento que te tengo que hacer. ¿Qué opinas de las vacunas? Bueno, son sentimientos encontrados. Ok, ¿tenés chicos? Sí, yo tengo una nena que está polivacunada. Mi especialidad, digamos, la realicé en Europa, en los cuales mi hija también recibió toda esta medicina. Pero bueno, yo considero dos caminos con las vacunas. Sí. La vacuna es necesaria, ha sido necesaria para el hombre, ha sido necesaria para erradicar terribles enfermedades. Ahora, el otro tema es cómo se elabora una vacuna. ¿Cuál es el mecanismo que nosotros estamos utilizando para producir una vacuna? A partir de acá es donde yo comienzo a disociar mi criterio sobre la vacunación. Si la vacuna me demuestra científicamente de que está establecida y preparada bajo normas que va a conservar el estado de un paciente, es genial. ¿A qué me refiero? De que muchas veces yo cuando realizo terapia neural lo primero que hago es ir a la vacuna de un niño. O sea, esta pregunta que me haces me trae al primer pinchazo que yo realizo en un chico. ¿Por qué? Porque ese chico ha recibido una inyección en el brazo, o en el glúteo, o en el muslo, ya es una agresión. Pero a su vez le estamos inoculando. Y no solamente le estamos inoculando virus muertos o virus atenuados, sino que le estamos inoculando sustancias. Y dentro de estas sustancias tenemos sustancias que son sumamente delicadas en la introducción de un paciente, como el aluminio, como el glutamato. Entonces todo este tipo de cosas pueden producir en cualquier persona una serie de respuestas inmunológicas o alérgicas. Entonces yo creo en la vacunación, creo que la vacuna, si viene de muy buenas fuentes, si viene de muy buena preparación, si estamos pensando en un bien para la humanidad, me parece algo genial. Si lo estamos pensando desde el punto de vista económico, creo que ahí estamos cerrando el camino. Gonzalo, muchísimas gracias. Realmente me encantó tenerte. Para mí, los médicos pediatras tienen algo muy especial, seguramente vos lo sabés, porque las mamás de tus papás de tus pacientes te lo deben manifestar. Le entregas la vida generalmente al médico pediatra, lo más valioso de tu vida, entonces es una responsabilidad muy grande. Me encantó conocerte realmente y un médico distinto. Así que gracias. Bueno, gracias por estar. Gracias por tus palabras. Y bueno, seguramente seguiremos charlando y conversando de muchas cosas. Muchos temas súper interesantes. Buenísimo, te agradezco mucho. No, por favor. Gracias.